Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicando el mensaje titulado Fe es el sexto sentido en el Tabernáculo de Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Leemos entonces para dar comienzo a este mensaje de hoy, Hebreos 11, los primeros 6 versos, que a la letra dicen así: Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios ya llega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. El Señor bendiga hasta aquí su palabra. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, Creador del cielo y de la tierra, el Dios de la gloria y el Dios de todo poder, Padre, a ti venimos en el nombre del Señor Jesucristo, buscándote en estas primeras horas del día, en el conocimiento de tu gracia y de tu amor, en el conocimiento de tu providencia, capaz de socorrernos y de ayudarnos, y de venir hasta nosotros en esta hora de culto, para dejar sobre nuestras vidas tu bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Padre, aquí estamos como tus hijos, deseosos de entrar en la meditación de tu palabra, para conocer más de ti y de tus misterios, y para entender, Señor, de las cosas que corresponden a nuestra vida mientras estamos aquí. Rogamos que en esta hora, cuando vamos a exponer tu palabra, que tú te dignes visitarnos y que tu Espíritu nos sea dado, oh Señor, en esta mañana, para que así tú nos guíes con él a toda verdad, que seamos enseñados de ti mismo esta mañana. Padre, concédenos ahora que en verdad en nuestros corazones, en entera humildad, te reconozcamos como lo que tú eres, Señor, y que sentados a tus pies esta mañana, tú nos permitas oír tu palabra. Sea así como te lo pedimos, y recibe tú la gloria y la alabanza, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Traigo para ustedes esta mañana un mensaje del profeta de cierta importancia. Se titula Fe, el sexto sentido. Y es un mensaje que el profeta predicó hace algún tiempo, que envuelve en sí cosas bastante grandes y que sirven también para nuestra vida y vivir diarios en el ejercicio de nuestra fe como una acción para recibir de Dios sus beneficios. Gran parte de este mensaje está basado en experiencias de la Biblia y en experiencias muy particulares del profeta. Y quiero pedirles toda la atención, porque esta es la manera como el profeta expuso el mensaje, y no voy a alterarlo. Después de dar los grandes principios de la fe, entraremos gran parte
en los testimonios de la Biblia y los testimonios particulares del profeta, a donde probó que la fe, como el sexto sentido, cambia las cosas, hace maravillas, y es en verdad el don de Dios para nosotros mientras estamos aquí en esta tierra. ¿Dicen amén? Como humanos estamos enseñados que el hombre natural tiene 5 sentidos. Y estos 5 sentidos ha recibido el hombre para poder hacer contacto con su hogar terrenal, con las cosas que nos rodean. Los conocemos como el oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Usted lo conoce, son 5 sentidos. Y estos sentidos nadie puede negar que son buenos. Tanto así que no podemos vivir una vida normal sin los 5 sentidos. Cuando uno de estos sentidos nos falta, ya no somos personas completas o normales, porque habrá una porción de la vida con la cual entonces hemos perdido el contacto. Si nos falta la vista, ya no podemos contemplar las cosas. Si nos falta el oído, ya no podremos oír los sonidos. Así que los 5 sentidos completamente normales en nuestra vida son necesarios para una vida normal. Entonces, lo decimos así porque estos sentidos nos fueron dados por Dios a nosotros, y esto como un don. Usted estudia cualquiera de estos 5 sentidos y el laboratorio, los médicos, los científicos, hallan en ellos unos tremendos misterios. Si usted llega a estudiar la vista o el oído, eso es un mundo por sí mismo, es extraordinario. La manera como Dios creó estos órganos del sentido para que nosotros tuviéramos contacto con el mundo. Así que confesamos, por cuanto fueron de Dios, son buenos. Ahora, de acuerdo a la manera como usted llega a utilizar o a ceder estos canales, así será su vida controlada. Amén. Lo que usted haga con esos sentidos probará el dominio que estos sentidos tienen sobre usted. Así que, de acuerdo con lo que a usted le gusta ver, de acuerdo con lo que a usted le gusta oír, etcétera, eso lo va a controlar a usted. ¿Amén? Pero estos sentidos, no olvidemos, fueron dados solamente para nuestro contacto terreno. ¿Ves? Todo lo que nos rodea, estos sentidos nos fueron dados. Mientras que un sexto sentido fue dado por Dios solamente a los cristianos. Amén. Así que solo cuando somos cristianos verdaderos puede venirnos este otro sentido. Y esta condición de cristiano es lo único que le dará a usted más de los 5 sentidos. Oímos al mundo hablando de un sexto sentido por allí, pero Dios no pudo dar al hombre para relacionarse con las cosas del mundo más que 5. Él es sabio y él sabía. Pero a los hombres y mujeres espirituales, Dios le ha dado un sexto sentido. Y este sexto sentido es conocido al cristiano como el sentido de la fe. Amén. Y estoy hablando de la fe como una acción. Sabemos fe como revelación. Ahora quiero que, ya que en una ocasión pasada hablamos de la fe como revelación, yo quiero ahora hablar de la fe como la acción que recibe. Amén. La fe es una acción, creer es una acción. Amén. Es el sentido que nos guía y es superior a todos los otros sentidos. Por supuesto, porque es superior a los otros, repetimos que no decimos con esto que los otros no nos sirven. No, porque dijimos ya que los otros 5 sentidos nos fueron dados por Dios.
Pero cuando estos 5 sentidos llegan a actuar en nuestras vidas contrario a la palabra de Dios, estos sentidos se hacen mentirosos. Amén. No que son malos, sino que al comenzar esos sentidos a obrar contrario al sexto, contrario a la palabra del Señor, ya estos 5 sentidos toman un rumbo que es contrario a la palabra. Si es contrario a la palabra, ya están por sus acciones mintiendo. ¿Cuánto lo entienden? El sexto sentido no puede mentir. Deje que eso se le grabe adentro. El sexto sentido no puede mentir. ¿Por qué? El profeta dice, es un super sentido. Amén. La gente hoy está usando mucho la palabra super, ¿no? Y cuando quieren decir que una cosa es bastante mejor o más grande que los demás, dicen que es super tal. El profeta dice, este es un super sentido. ¿Por qué? Porque es la fe de Dios que llega a morar en usted como un don de Dios. Ahora, si usted cede los otros 5 sentidos al sexto sentido, si usted sujeta los 5 sentidos naturales al sexto sentido, entonces el sexto sentido va a controlar los otros 5. ¿Amén? Porque el sexto sentido, esta fe como un don de Dios, está muy por encima de lo natural. Está como está el hombre espiritual sobre el hombre natural, tan lejos como los cielos de la tierra. Amén. Porque este sexto sentido le hace a usted creer cosas que usted no ve. Le hace actuar a donde los 5 sentidos no pueden saber, no pueden conocer, no pueden discernir. Ahora, el diablo puede entrar en estos 5 sentidos y mentirle a usted. Pero en cambio, el diablo no puede tocar el sexto sentido, porque ese sentido está fuera de su alcance. Amén. ¿Por qué? Ese sentido viene de Dios directamente al creyente y se llama fe de Dios. Mientras los 5 sentidos no pueden controlar al sexto, el sexto en cambio puede controlar a los 5 sentidos. Amén. Porque este super sentido controla los sentidos naturales y está dado para hacer que usted y yo creamos a la palabra de Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Este sentido, esto es lo único de lo cual se ocupa. Esta es la labor de este sentido. Traerle usted la fe de Dios en la palabra de Dios. Entonces, con él, usted creerá las cosas que no puede ver, ni oír, ni sentir, ni discernir, ni nada. Usted no sabe nada absolutamente, porque lo que la fe está procurando dar a usted, no puede tocar, no puede ver, no puede oír, no puede gustar, nada. Sin embargo, este sentido le hace a usted recibir, creer, vivir, sin tener que tomar en nada los otros sentidos. Amén. ¿Por qué? Porque este sentido se encarga de tomar de la palabra de Dios y toma lo que recibe de la palabra, se lo entrega a usted para hacer que usted camine en la palabra. Amén. Esto es lo que hace la fe de Dios como un don. El hombre natural sabemos que nace con los sentidos naturales. Y esto es todo lo que en su pensamiento intelectual llegará a conocer. Usted no puede exigirle al hombre natural más de lo que sus sentidos le puedan dar. Usted no puede exigirle más al hombre. Él llega a veces a usar la mente para admitir ciertas cosas mentalmente. Pero el hombre natural, como nace con esos pensamientos, eso es todo lo que hace en su pensamiento intelectual, eso es lo que va a conocer. No tiene otra cosa.
Porque mientras Dios no le dé fe, ese hombre o esa mujer no puede creer, ni usted y yo podemos tampoco obligarlo a creer. Él solo puede ver, puede entender, puede oír, etcétera, como un humano, como un hombre, como una mujer. Pero cuando este hombre, viviendo en lo natural, llega a suceder en él el nuevo nacimiento, y este hombre llega a experimentar la presencia del Espíritu en él que le hace una nueva criatura, entonces este sentido por excelencia se apodera de él. Entonces lo pone en una posición completamente diferente y lo pone en una posición para creer cosas que no oye, ni ve, ni conoce, ni entiende, pero las cree. Amén. Y tan fácil así que se le hace creer las cosas que Dios le dice y las que están escritas en su palabra. Es esa fe la que hace la diferencia. Si esa fe le es dada a usted y esa fe usted sabe que viene de Dios, es esa fe la que le hace a usted tan fácilmente creer los misterios de Dios. Amén. Ve usted como mucha gente reclama tener fe y usted halla las diferencias. Estamos hablando de esta genuina fe de Dios, que es fe en su palabra. Amén. Es fe en su palabra. No es fe diferente, es fe de Dios. Y la fe de Dios está en Él, su palabra. Y esta es la gran diferencia. Entonces, cuando Dios lo dota a usted por su gracia en el nuevo nacimiento genuino, y usted sabe de qué me estoy hablando. No estoy hablando de gente que dice que yo nací de nuevo y dice que tienen el Espíritu, pero están contradiciendo la palabra. Eso nacieron de otro, pero no del Espíritu. Porque el Espíritu tiene el testimonio del Espíritu es su palabra, y una persona que diga que nació del Espíritu no puede contradecir el testimonio del Espíritu. Así que estoy hablando con gente que entiende lo que significa verdaderamente nacer de nuevo, que como el Señor lo dijo en Juan 3, y como mucha gente lo predica de los púlpitos y dice, os es necesario nacer otra vez. Sin embargo, el Señor dijo, os es necesario nacer de agua y del Espíritu. Amén. El Señor estaba hablando, os es necesario nacer de la palabra y del Espíritu. Porque la palabra es una simiente, mientras que una persona puede nacer de su denominación, porque le siembran a esa persona, le siembran las enseñanzas de su denominación, y él cree como los metodistas o los pentecostales, pero es muy diferente creer así a creer de la palabra. Amén. Porque ahí lo que tiene usted es una mezcla. Cuando nosotros nacemos en este mundo, en lo natural entramos en el conocimiento del árbol de la ciencia del bien y del mal, en una mezcla. Pero no es hasta que nacemos de nuevo cuando llegamos a formar parte y entrar en la escena del árbol de la vida, que es Cristo, la palabra. Amén. Entonces hay mucha gente que es reformado en su vida, pero el Señor no habla de reformación. Ese es el ejemplo de muchas denominaciones, hombres y mujeres reformadas en su vida, y nos parece que eso fuera todo el testimonio, pero eso tiene alguna importancia, pero no toda. La importancia suprema no está en el buen testimonio, aun cuando eso es algo que a Dios le agrada. Pero usted puede tener buen testimonio y ser un diablo rechazando la palabra del Señor. Amén, hermano. Aleluya. Gloria a Dios por todo buen testimonio, porque en alguna manera u otra llega a ser como la sal de la tierra para dar buen ejemplo a los demás. Pero eso no es todo lo que Dios demanda. Dios lo que demanda es, con el buen testimonio, obediencia a su palabra. ¿Quién va a dudar que en las diferentes denominaciones hay hombres y mujeres de conducta ejemplar, que nunca intentarán robar, ni decir una mala palabra, ni decir nada malo contra el prójimo,
Pero en cambio le decimos, ¿por qué no obedece? El Señor dice, bautizándolos en el nombre del Señor Jesucristo. Digo, no. Yo toda mi vida he sido así. Yo soy un cristiano así. Le cantan a usted como su abuelo y tatarabuelo y todo. Familias en la iglesia, familias acá y sus padres son pastores y obispos y todo. Buen testimonio. Dios está con nosotros porque nuestro testimonio Dios sabe cuál es. Bendito Dios por eso. Pero ¿por qué no obedece a la palabra? Amén. ¿Ve usted? Ahí está lo fundamental. Aleluya. Nacer de nuevo es nacer de la palabra y el Espíritu. A donde una persona no solamente es reformado porque si era un borracho dejó de beber, y si era un fumador dejó de fumar, sino que implícitamente está sometido a la palabra para obedecerla desde arriba hasta abajo. Amén. Y eso es lo que tiene valor para el Señor. Obediencia absoluta, implícita. No haga como Eva. Recuerde que Eva simplemente ella dejó de creer una palabrita. Y mire todo el desastre que el mundo tiene hoy. De más está meternos ahí y extendernos a él. Ya usted le sabe. Entonces, cosas que antes una persona en lo natural no podía hacer ni creer, ahora al nacer de nuevo genuinamente del Espíritu, esa persona ahora las cree, las acepta. Usted sabe que la Escritura dice que en la Biblia que está escrito que ninguno puede llamar a Jesús Señor, sino por Espíritu Santo. ¿De qué está hablando? Hablando de la genuina experiencia con Dios. Usted me dice, bueno, pero si yo llamo al Señor Jesús Señor, lo pueden hacer sin la experiencia. Y esos que lo hacen sin la experiencia, porque el diablo sabe que Dios es Dios y lo puede llamar Dios, sin embargo, sin la experiencia solo revela que lo hacen por lo que oyen decir a otro y que les viene por el intelecto. Amén. Lo que aprenden por los 5 sentidos naturales. Jesús fue un gran hombre y la Biblia dice que Él debe ser llamado el Señor, el Cristo. Entonces usted por el intelecto le entra a eso y usted le pregunta, ¿usted cree que Jesús es el Señor, el Cristo? Y entonces usted dice, sí, yo creo que Jesús es el Señor. Pero usted puede estar diciéndolo con simplemente lo que ha aprendido en el intelecto, pero no ha habido un nacimiento sobrenatural. Amén. Pero el sexto sentido obra por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio para usted llamar a Jesús Señor o el Cristo. ¿Por qué? Porque llega a ser para usted una experiencia. Entonces el sexto sentido de la fe nos viene para hacer que los 5 sentidos naturales en usted nieguen cualquier cosa que es contraria a la palabra de Dios. ¿Está claro? El sexto sentido viene a usted para que enseguida que los 5 sentidos quieran comenzar a irse a favor de alguna cosa contraria, el sexto sentido los endereza, los pone por el carril y hace que los 5 sentidos armonicen con el sexto y nieguen toda cosa contraria a la palabra del Señor. No la acepten por nada. Amén. La Escritura habla de destruyendo consejos y razonamientos. Recuerden esa cita en 2 Corintios 10:4, 10:5. Bueno, ¿por qué? Porque los sentidos pueden razonar, pero la fe está muy por encima de ellos, hasta el punto de que la fe nunca razona las cosas. ¿Ya ha visto a creyentes que cuando llega el punto de discusiones o de derechos o de juicios, que comienzan a razonar y razonar y razonar? No, la fe no razona. La fe dice esto es así, amén. Pero mire que está bien que el profeta diga así, que la Biblia diga así, pero, ahí está, eso fue lo que le dijo el diablo a Eva. Ahí está, quítese eso. La fe verdadera dice, amén, Señor Jesús. No discute, no razona, porque el razonamiento viene justamente para destruir la fe. Aleluya. Pero la fe entonces está por encima de ello. Por lo cual, ¿qué hacemos? Hablamos
llegamos a conocer y hasta podemos llegar a morir y hasta resucitar por el sexto sentido. Amén. Porque este sentido pone al hombre en posición diferente. Cuando el razonamiento llega a decir que no toda la Biblia es la palabra de Dios, o que parte de ella fue para el pasado así, el sexto sentido se levanta para decir, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, hermano. Eso hace la diferencia radical, porque este sentido nos es dado para negar cualquier cosa contraria a la palabra de Dios. Y cualquier síntoma contrario a la promesa de Dios, el sexto sentido lo rechaza como mentiroso. Cuando alguien procura hacernos creer que no hay verdad en las cosas relacionadas con la revelación hoy, el sexto sentido comienza a trabajar en nosotros para responder conforme a la palabra del Señor. Amén. Porque es un sentido que está en el predestinado para que el predestinado crea el mensaje. Cuando una persona llega a decirnos que esta cosa no es verdad así en el mensaje, ya vino a decírnoslo ya muy tarde, porque el sexto sentido de nosotros ya ha hecho que nosotros lo hayamos creído. ¿Cuánto lo entienden? El profeta ilustra el caso de un joven quien estaba abajo en la parte baja de una tribuna, viendo a un ateo haciendo alarde de su incredulidad y discutiendo con otros hombres sobre Dios. Dice que el ateo ahí estaba declarando que Dios no era más que una emoción. Dicen que el joven, muy mal vestido, se subió arriba a la tribuna con una manzana así descaradamente comiéndosela delante del ateo. Y el ateo le decía, ¿qué hace usted aquí? Digo, yo no hago nada, pero yo estoy aquí porque le quiero hacer una pregunta. Y estaba come la manzana. ¿Ves? Entonces el hombre del ateo le dijo, bueno, ¿y qué es lo que usted tiene que preguntar? El hombre le dijo, ¿esta manzana que me estoy comiendo es dulce o está ácida? El ateo le respondió, ¿cómo lo voy a saber si yo no me la estoy comiendo? El joven entonces dice, eso fue lo que yo creía, y sin decir más nada se bajó de la tribuna. Amén. Amén. Aleluya. El profeta dice, ¿cómo puede un hombre saber las cosas de Dios si no las ha probado? Amén. Aleluya. ¿Cómo puede saber de Dios una persona sin el Espíritu Santo? Esto es lo que hace en nosotros el Espíritu Santo por ese don. Nos transporta al seno de Dios y su palabra, porque el que a Dios se allega tiene que creer que le hay y tiene que creer que es galardonador de los que le buscan. Esta es la obra del sexto sentido. Una persona por quien se ora, si después que se oró por él comienza a decir, no me siento nada mejor, el sexto sentido en una persona que lo tiene no acepta nada de eso. Amén. El sexto sentido confesará diferente. Antes va a confesar que está mejor porque Dios lo dice y eso le basta. Porque el sexto sentido solo se alimenta de la palabra de Dios. Amén. El profeta hizo mención a dos señoras que en un culto vinieron al hermano Branham y estaban enfermas. Y él vio a la primera y el Señor comenzó a revelar lo que tenía, su nombre, etcétera. Y le dijo, usted tiene una úlcera en el estómago y está tan mal que ya usted se ha visto con los médicos y tiene que ser operada. Pero así dice el Señor, usted será sana, vaya a su casa. Con ella vino una vecina y ahí también estaba gozosa al saber cómo el Señor, y el Señor a ella también le dijo, usted vino con esa, y así le dijo, y usted tiene un crecimiento aquí en el cuello, vaya a su casa, el Señor ha dicho, usted está sana. Esas dos mujeres se fueron a su casa y entonces ellos allá confesaban que el Señor los había sanado. Y comenzó uno, el esposo de una de ellas, de la que tenía úlceras, a comenzar a hablarle y a decirle que eso no era correcto lo que ella estaba diciendo, que si ella seguía diciendo a los vecinos que estaba sana, cuando ella misma sabía y él sabía que no podía comer los mismos alimentos porque lo que lo comía le hacía mal,
que eso lo que estaba era trayendo un reproche a la causa si ella seguía confesando que estaba sana cuando todavía se veía enferma. Pero ella decía, pero ¿cómo puedo yo negar si el Señor a través de este hombre me dijo lo que yo era, lo que yo tenía y todo? Pues entonces si me dijo esa verdad, lo que me dijo de mi salud tiene que ser verdad, yo soy sana. Amén. Así siguió un día por la mañana, dice que ella acababa de darle desayuno a los muchachos, se habían ido para el colegio, cuando ella comenzó a sentir una cosa tan rara que le entró en el cuerpo. Y enseguida le vino un hambre atroz. Se fue a buscar qué comer y encontró con que los muchachos habían dejado parte de la avena en la mesa. Comenzó a comerla, pero el apetito era tan voraz que se comió toda la avena. Y la avena, para el que tiene úlceras en el estómago, es un veneno. Y dice, bueno, aunque me pase lo que me pase, porque yo tengo mucha hambre, me la voy a comer, y se la comió. Pero al ratico sintió que nada le pasó y le dio más hambre, y entonces fue a freír huevos y hizo todo. Hizo una comilona y se la comió. Pero al ratico volvió a tener hambre, dijo, no, esto es del Señor, y salió a la carrera donde estaba la vecina, para decirle a él, a la vecina, que el Señor la había sanado. Cuando llega a la puerta de la casa, encuentra que adentro de la casa hay un tumulto. Ella pensó que se trataba de alguna cosa que había pasado, y cuando entró, aquella mujer estaba regocijándose porque también el tumor se le había desaparecido. Aleluya. ¿Ve usted? Dice el profeta, ¿qué obró ahí? El sexto sentido. Aquella mujer no aceptó lo que su marido, por muy buena y muy razonable lo que le decía, si tú todavía estás enferma, no estás sana. Eso es lo que los sentidos no dicen. Pero la fe le decía a ella que la palabra del profeta le había dicho verdad y ella estaba sana. Amén. Aleluya. Se habla de un joven paralítico que lo llevaron a una campaña del hermano Branham, y él estando allí no consiguió lugar para ponerse en el frente donde el profeta podía verlo, orar por él. Así que lo dejaron en el sitio de emergencia, en el lugar donde estaban usted sabe, los paralíticos. Y alguien le hizo saber al profeta que ahí estaba un joven en esa forma. Entonces el profeta se acercó al muchacho y el joven le dijo, hermano Branham, ¿qué puede usted hacer por mí? Dice que tan pronto le dijo eso, vino la visión. Y le dijo, hijo, tú estás enfermo con esto y esto y esto y esto. Le dio su nombre, le dijo todo. Y aquel muchacho sintió. Le dije, pero así te dice el Señor, por su herida tú fuiste sanado. Aleluya. Aquel muchacho sintió el impacto de eso y en su silla de ruedas regresó a su casa. Y ahí estaba. Entonces en la iglesita y en el vecindario, todo el mundo oía a este muchacho decir, gloria a Dios, yo estoy sanado. Y entonces la congregación toda y los vecindarios comenzaron a murmurar de la confesión de este muchacho porque traía reproche a la causa. Un día ya los pastores locales no resistieron y se reunieron un día domingo y fueron a visitar a este joven, y allí se le pusieron ahí para ponerle paro a este asunto. Y le dijeron, joven, nosotros sabemos que usted todavía está enfermo, más o menos estas palabras, y usted está trayendo un reproche a la causa del Señor diciendo que usted está sano cuando usted todavía está en esta silla de ruedas. Entonces aquel joven, casi con lágrimas en los ojos, le dijo, si ustedes estuvieran sentados en esta silla de ruedas, ustedes no aceptarían que fueran robados de la última esperanza que yo ahora tengo. Yo les digo a ustedes, por sus heridas yo soy sanado. Aleluya. El profeta dice, el muchacho no había acabado de terminar eso, cuando el poder de Dios cayó sobre esa silla, y en presencia de todos los pastores aquel muchacho se levantó y comenzó a glorificar a Dios por donde quiere. Aleluya. Amén. Oh, los sentidos naturales. El joven con sus manos y sus pies y su cuerpo, todo atado, sus sentidos naturales le decían que estaba enfermo. Los médicos ya le habían dicho que él iba a morir en esa silla de ruedas y que nunca se iba a levantar. Pero el sexto sentido le decía, por su llaga fuimos nosotros curados. Y lo fue. Por eso es que nos es dado el sexto sentido. Ya ustedes han oído el caso del hombre ciego, que el profeta lo menciona y da su nombre. Y lo voy a sentar porque estamos grabando, como ustedes saben, el mensaje. Es un hombre que se llamó Juan, o sea, John Ryan. Y él era un ciego pordiosero que vendía periódicos
en la ciudad de Fort Wayne. Él llegó a un culto y era un católico romano. Y él estaba, como decir, en un lugar así. Y el profeta, cuando estaba bajo el don de la señal, el discernimiento y el don de Dios para la edad, miró al hombre, lo discernió, le dio su nombre, le dijo lo que tenía y le dijo cómo le había venido, y le dijo todo, y inclusive le dijo que él era un católico romano. Y el hombre decía, sí señor, sí señor, sí señor. Y entonces le dice, ¿usted me cree? Y cuando le dijo así, le dijo, bueno, así dice el Señor, váyase, usted ha sido sanado. ¿Ves? Entonces, en ese culto con el hermano Branham, ese culto donde sucedió esto, dice el hermano Branham que fue una semana, una campaña donde sucedieron cosas extraordinarias. Dios había bajado tan cerca al pueblo, que en una noche cuando el profeta había orado, creo que fue el culto anterior o ese mismo culto, dice, había bajado tanto el poder, que sin haber ninguna pianista en el piano comenzó a tocar el himno que dice, no hay otro sanador. ¿Ustedes conocen ese himno? Y la gente contemplaba y veía y oía al piano tocarlo sin nadie estar sentado allí. Así que este hombre, como un hombre católico, no sabía nada. Pero el profeta le dijo, así dice el Señor, y le habló de su salud. Cuando terminó, él le dijo, señor Branham, usted me dijo que yo estaba sanado, pero yo no puedo ver. El profeta le dijo, eso no tiene nada que ver con el asunto. Que usted no pueda ver no tiene nada que ver. El Señor ha dicho que usted está sanado y usted está sanado. El hombre, por supuesto, como un católico, él no sabía mucho de la fe ni nada. Entonces el hombre humilde le dice, pero señor Branham, entonces dígame qué debo hacer. El hermano Branham le dijo, lo único que usted puede hacer es alabe al Señor y dele gracias por su salud. Amén. Dice que la otra noche vino al culto, el hermano Branham dice, ese hombre no me dejaba predicar. Se paraba en medio de la predicación y decía, cállense todos, gloria a Dios por sanarme. Así siguió algunas noches. Dice que la campaña terminó y este hombre siguió como por casi unas 2 semanas, siguió haciendo su trabajo, vendiendo su periódico. Él vendía un periódico que se llama Extra. Entonces se paraba en la esquina y decía, extra, extra, gloria a Dios, yo soy sano. Extra, extra, gloria a Dios, soy sano. Por supuesto, la gente se mofaron de él, porque mirándolo desde el punto de vista, creían que ya no solamente estaba ciego, sino que ahora estaba mal de la cabeza. Pero él decía, cada vez que él pregonaba su periódico, decía, gloria a Dios, yo soy sano. Ya sabemos el suceso cuando el hombre fue a la barbería. Tuvo necesidad de cortarse el cabello un día y le dijo a otro muchacho que lo llevaba a la barbería y se sentó allí para cortarse el cabello y afeitarse. Y el barbero, por supuesto, se preparó y sabiendo quién era, empezó a hacer sus planes para mofarse de él también. Y entonces le afeitó todo, le echó le puso la barba toda llena de jabón. Y por supuesto, sin que el muchacho viera, el ciego viera, John Ryan, comenzó a hablarle y decirle, John, ¿y tú como que estuviste por allá con ese hombre, el sanador? Le dijo, sí, ¿cómo no? Y me dicen que tú estás por ahí pregonando que tú estás sano. Él dijo, gloria a Dios, soy sano. Y nomás dijo eso, cuando se le abrieron los ojos, pegó un salto de la silla y enjabonado y con el trapo y todo a la carrera por esa calle y el barbero detrás de él. Gloria a Dios, soy sano, gloria a Dios. Y fue sano. ¿Qué hizo esto en este hombre? Con toda su ignorancia de la Escritura, la fe como un don había sido depositado ahí. Y no había nada en la vida que pudiera hacer que ese hombre confesara lo contrario de lo que Dios le había dicho por ese sentido. Él estaba confesando la palabra de Dios dicha por el profeta. ¿Ve lo que es el sexto sentido, hermano? Se cuenta de otro caso de unos años atrás, donde el profeta había estado en un pueblo llamado Milltown. Y estaba una joven ya de cierta edad que tenía ya 9 años enferma, acostada, hasta el punto que sus cuerpos, sus huesos eran así pequeñitos, delgaditos, cualquiera creía que se podía quebrar.
Era, como decimos vulgarmente, un saco de huesos. La piel estaba pegada a los huesos. No tenía fuerza ni para levantar ya la cabeza. Sus necesidades no podía ya normalmente en ninguna manera hacerlo. Así que estaba ahí, pero como unos huesos así, esperando la muerte. El que la veía salía para afuera de la tristeza que le causaba. Dios permitió que esa muchacha hiciera contacto con el profeta y le mandó a decir que ella quería que fuera sanado, que fuera a orar por ella, porque ella había oído que había habido un servicio bautismal y ella quería ser sanada y ella quería bautizarse. Imagínese usted, Dios había comenzado a obrar. Dice que un día el profeta fue a orar al monte, a prepararse en esos días, en ese lugar para venir a predicar en la noche. Y dice, él le dijo a la gente, cuando esté lista la comida, suénenme la campanita ahí en el porche. Él iba a estar por ahí cerca. Le sonaron esa campana y esa campana casi la quebraron y el hermano Branham no aparecía. Estaba por allá perdido con el Señor. Cuando de repente vino ya tarde, el Señor le dijo, anda ahora a casa de esa niña. Y fue allá. Y cuando llegó allá, ya los demás familiares no querían estar porque no creían en sanidad divina, no creían en el mensaje. Pero la muchachita creía. Y la mamá había recibido ya visión de Dios, de haber visto al profeta que estaba entrando a la casa. Cuando sucedió, el profeta entró y él la miró y le dijo, así dice el Señor, en el nombre de Jesucristo, recibe tu salud y levanta. La expresión del profeta y de la que estaba allí era tan tremenda, ver un saco de huesos pararse, y esa muchacha que no tenía ni siquiera la fuerza para levantar la cabeza para dar el alimento, se paró de esa cama, esos huesos como estaban así, hermanos, y corrieron para afuera, y lo primero que salió fue para el patio, y ahí comenzó a besar la grama, a besar los árboles, y salió a la carrera de dentro otra vez de nuevo, entró a la casa y se sentó y comenzó a tocar un himno. Llegó un familiar y cuando vio ese esqueleto sentado en el piano tocando un himno se cayó y se desmayó. ¡Aleluya! Esa muchacha no aceptó toda la tradición de sus familiares y de sus padres y de la iglesia de sus padres que le decían que no había salud. Ella aceptó que Dios la podía sanar y Dios la sanó. Amén, hermano. Se levantó sana. Aleluya. Dios había hecho un milagro y el sexto sentido había vencido. Bueno, además está narrar cómo la Escritura prueba esto en la vida del Señor y en la vida de los profetas. ¿Se recuerdan al maestro delante de la higuera? Él vio a la higuera. Como no vio que tenía nada que comer, le dijo, nunca más nazca fruto de ti para siempre. Los discípulos y cualquiera pudo haber mirado, un incrédulo, un ateo, mira a un hombre que le hizo unas palabras semejantes a una higuera y que la higuera siga verdecita, era decir que este hombre no sabía lo que estaba diciendo o estaba echándosela de algo, porque si la higuera estaba maldita, pues debiera haber quedado maldita en el acto. Así que los discípulos se fueron, pero el otro día por la mañana cuando regresan, se asombran, incluyendo Pedro, y el Señor, mira la higuera que maldijiste se ha secado, porque la encontraron que había sufrido y se había secado, ¿dónde? Desde la raíz. La palabra hablada por fe hizo que las raíces de esa higuera se secaran. Entonces, si se secó desde la raíz, bendito Dios, tenía que morir todo el cuerpo, porque la vida está en la raíz. El profeta dice, cuando usted tiene una enfermedad de esas tremendas en la vida suya, y usted cree conforme a la palabra, que el pastor o la iglesia pueden orar por usted, después que ha orado por usted, no importa que sea cáncer o lo que sea, admita, crea que la raíz de ese mal por la palabra, por la fe suya en la palabra, ese mal comenzó a morir en la raíz. Amén, hermano. Se muere y se seca de la raíz. ¿Por qué? Porque se enfrenta con la fuerza más poderosa que hay en la tierra, fe de Dios en la palabra de Dios. Esa es la fe que hizo las grandes cosas en la vida. Cuando ustedes recuerdan que Faraón en su terquedad
seguía a Israel. Israel se encontraba aquí con el monte. Acá lo venía persiguiendo el ejército de Faraón. Y para acá le quedaba el mar. Aquel pueblo comenzó a pensar que la muerte ya la tenía encima. No podían subir ese monte, no podían cruzar el mar en lo natural, y atrás venían los caballos cerrados de Faraón con todo su ejército. El Señor le dijo a Moisés: di al pueblo de Israel que marche. Amén. Y el Señor le dijo: ahora, con la misma vara con que obraste las maravillas, extiéndela sobre el mar. Y eso fue todo lo que Moisés hizo en obediencia a la palabra del Señor. Y cuando Moisés hizo así, el mar se abrió, porque un viento vino de parte del Señor y cortó el agua en dos. Hizo aquí un muro que se congeló y de este lado otro que se congeló. Israel, por la fe, anduvo ni siquiera en tierra mojada, porque no quedó tierra ni siquiera humedecida. Ahí se pasaron en seco. La planta de los pies de Israel no se mojó. Aquí una columna y aquí otra columna pasaron por todo el centro, y la nube iba arriba y hacía que los dos enormes muros de agua se convirtieran en un reflejo que era como una avenida mejor alumbrada del mundo entero. Aleluya. Pasó en seco. ¿Por qué? Porque Dios puso allí el sexto sentido. ¿Cómo obró el sentido? Creyendo que Dios iba a hacer lo que prometió. Ahí está, hermano, no se salga de ahí. El sexto sentido simplemente admite que Dios hará lo que Él promete hacer. Ahora, en lo natural, ¿cómo se puede usted explicar que sin nada, a dónde se ha visto que pueden dragar un mar? Cuando tienen que hacer un canal como el de Panamá o el de Suez, o a veces alguna cosa de esa, eso coge meses y meses y años. Y hay que ponerle concreto por aquí, columnas por aquí, y dragar por aquí, bombas para sacar agua. Bendito Dios, vino Dios, sopló y ya está el negocio. Amén. ¿Por qué? Dios lo dijo, y el hombre que lo cree recibe lo que Dios promete. Amén, hermano. ¿Ustedes recuerdan el caso de Daniel? Daniel era un hombre que creía a Dios, y él no iba a permitir que la amenaza de aquellos hombres, incluyendo el rey que se dejó engañar, pudiera hacer que su fe faltara. Así que como Daniel no hizo sino lo que era de Dios, fue sometido a aquella prueba de su fe. Y ya sabemos cómo, contrario al deseo del rey, aquellos hombres instaron: la ley del rey no vuelve atrás, palabra del rey no vuelve atrás, hay que cumplir. Y el hombre, a esos leones que se mantenían hambrientos, allí mandaron a Daniel en el foso de los leones. Ahí está. Normalmente, ¿quién se escapa? Normalmente, ¿quién se escapa ante leones hambrientos? Cuando Daniel cayó allí, era para que en los próximos 4 o 5 minutos no le quedara pero nada. Sin embargo, cuando cayó allí, algo hizo su fe. Amén. Los leones no pudieron abrir su boca para decirle a Daniel ni... Recuerdo un predicador que decía: yo no dudo que cuando llegó la noche y los leones se acostaron, Daniel usó uno de ellos o la barriga de uno de ellos de cabecera para dormir. ¿Y por qué dudarlo? Si no tenían poder contra Daniel, ¿por qué? Daniel tenía el sexto sentido en ejecución. Y lo prueba el hecho que después, cuando el rey lo viene y lo saca, dice: Daniel, los dioses tuyos te han podido salvar. Él dijo: sí, el Señor envió su ángel y me libró y cerró la boca de los leones.
Oh, el rey se contentó porque él no quería matar a Daniel, sabía que era una trampa que le habían puesto a sus hombros. Entonces, si el Dios de Daniel, a quien él oraba, y por lo cual fue acusado, lo pudo lograr, lo pudo salvar, el rey enseguida le vino la idea. Si entonces este hombre tiene un Dios de tal naturaleza, los otros que lo condenaron a él, su Dios debe ser capaz de salvarlo. Así que ordenó que a toditos los echaran con su familia y todo esto. No acabaron de llegar, dice la Escritura, cuando se los comieron a toditos. Amén. Amén. ¿Por qué? Esa fe no es dada a los impíos, hermano. Esa fe es dada a los predestinados del Señor. Dicen amén, hermano. ¿Te recuerdan el caso de los 3 jóvenes hebreos, amigos de Daniel? Ahí estaban honrando a Dios. Le dijeron, no nos doblaremos, no nos vamos a doblegar ante la imagen que tú has hecho. Tenemos un Dios a quien servimos y solamente a él honramos. Aquel hombre no pudo aguantar, se puso de todos colores y mandó que pusieran el horno 7 veces más caliente. La furia de aquel hombre era aquello con la cual Dios se iba a glorificar. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Más bien la ira del hombre hace que Dios sea glorificado. Como en Faraón, así en el rey Nabucodonosor. Y este hombre mandó encender ese horno 7 veces más poderoso. Y aquel horno echaba humo y todo el mundo de lejos veía la candela y el fuego del humo. Tanto así que el fuego abrazó tanto que los hombres que tomaron a Sadrach, Mesach y Abednego y dijeron 1, 2 y 3, el fuego los quemó a ellos. Así sería de tremendo la candela. Los quemó, se los quemó, o sea que el fuego salió hacia afuera y los tragó. Y Sadrach, Mesach y Abednego, al rey se le ocurrió, déjame ir a ver qué ha pasado con esos candidatos. Y cuando se asomó ahí a ver, encontró con que no estaban en el fuego, sino por encima del fuego. Estaban parados 3 de ellos allí y estaban llevando a cabo una charla muy amena. Estaban echando una conversada muy sabrosa, porque entre ellos estaba el que les había dado el 6º sentido. ¡Aleluya! ¡Amén! Dice, no echamos 3 hombres allí, pero ahora yo veo 4. Ese no sabía quién era ese 4. Amén. Aleluya. ¿Qué hizo entonces que estos hombres pudieran permanecer en ese lugar? Y cuando los sacaron, dicen que ni un cabellito se les quemó. Ni siquiera olían a humo, ni a fuego. No los pudo tocar la candela. O sea que Dios le quitó el calor al fuego. Amén. Para esos hombres, ese fuego se convirtió en fuego fatuo. Aleluya. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, a tu imagen y a tu Dios no adoraremos. Esos hombres estaban por Dios al lado de su palabra. Dicen amén, hermano. O pudiéramos continuar. ¿Se recuerdan a Josué? Ese hombre que sucedió a Moisés, como él comenzó aquella gran batalla y estaba allí sobre Gabaón. Y ahí esa gente comenzaba a huirse de la batalla y ya se estaba oscureciendo. Se paró Josué con el 6º sentido y le dijo, sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón. Aleluya. ¿Y qué pasó? El sol no se puso en todo casi un día. Y el sol y la luna se quedaron como estacionados ahí, porque había una potencia, aleluya, que les ordenaba que no se pusieran al sol todavía y se hiciera oscuro hasta que Josué no hubiese ganado la batalla. Amén, hermano. Bendito el nombre del Señor. Josué ahí ejercitó el 6º sentido. ¿Te recuerdan a David? ¿Te recuerdan a David? El joven que apenas tenía quizás, era un adolescente cuando cuidaba las ovejas de su padre.
y le venía un oso, que si usted sabe lo que es un oso, este es uno de los animales más feroces. Dice el profeta que el oso es un animal a quien usted lo tira y como que si no conociera la muerte. Porque herido y todo de muerte se le abalanza a usted y lo hace pedazos. Carga, tiene una carga tremenda el oso. Imagínese usted, David cuidando las pocas ovejas de su padre, cuando de repente viene un oso y le agarra una oveja para comerse. Y David se le acerca y le agarra por la mano y le dice, mira, me sueltas esa oveja. Amén. Amén. Y el oso podía gruñir y hacer todo y dice, pero me sueltas esa oveja. Y si el oso comenzaba a lidiar, dice que él, ese muchachito, mataba al oso. Y lo mismo hacía con el león. El león venía y le quitaba una ovejita y la agarraba por los lomos. Y él venía y se la agarraba. Y le dice, ¿la dejas? Y se tenía que dejármela porque si no me la dejaba lo mataba. Aleluya. Ahora, hermano, qué hombre en lo natural. Aún los domadores en los circos están domando, pero cargan su pistola y hay hombres alrededor. Porque están domando y ellos están domando por el miedo que le están infundiendo a ese animal y con el látigo. Pero no porque tienen poder sobre el animal. Amén. ¿Ve usted? Pero aquí está un muchachito en el campo que cualquiera oye un león rugir. El profeta dice, oír a un león rugir en la selva. Dice, hermanos, eso es oír a todos los animales callarse por horas después que el león ruge. Un pajarito empieza a trinar y el mono empieza a chillar y el otro por acá y parece que todo está bien, una música en la selva, pero lo que el león hace, se acabó el negocio. Dice, los árboles y todo, hermano, crujen y todo el mundo cae. Y Davidcito podía acercarse a ese león, agarrarlo por las greñas y decirle, ¿me la deja? Lo demás lo sabía él. Amén. Eso fue lo que hizo entonces que David, cuando se enfrentara con el gran gigante Goliat, pasó lo que pasó. Tú vienes a mí en nombre de tus dioses, yo vengo a ti en el nombre de Jehová mi Dios. Tú vienes con espada, yo vengo en ese nombre. Aleluya, y la historia ya la sabemos. Aquel hombre se enfureció y le dijo, te voy a volver a ser un animal, te voy a matar como un perro y te voy a ponerte en la punta de mi lanza para que te coman las aves. Le dijo, eso lo veremos. Amén. Cogió su onda, le dio 3 vueltas y cuando aquel hombre menos apercató, ahí estaba en el suelo. ¿Qué dio la muerte a ese gigante? La fe, el sexto sentido de David en su Dios. Porque el que lo libró del oso y el lo libró del león, por esa fe, también lo iba a librar del gigante y lo libró. ¿Dicen amén, hermano? Gloria a Dios. Entonces, siguiendo con nuestras ilustraciones, quiero que voy a darle 1 o 2 más. Y entre ellos tengo 2 muy particulares, muy personales del profeta, entre otras muchas más que tengo aquí. Pero quiero continuar. Ustedes recuerden el caso de Elías. Elías había hablado palabra y el rey Acab y toda la nación habían estado 3 años y medio sin lluvia. La paja, no les siquiera encontraban paja para que los animales comieran. Una sequía tremenda que estaba trayendo pero mal al pueblo. Cuando Elías regresa, porque de parte del Señor hizo bajar el fuego del cielo y regresó, encontramos a Elías que se va por allá a algún rincón a orar junto con su siervo. Y comienza a orar, dice, pone su cabeza entre sus rodillas y comienza a orar y le dice al siervo, anda a ver. Y el siervo va y le dice, no veo nada todavía. Y fue así el siervo yendo y viniendo y cada vez, fíjese usted la diferencia. Elías orando y creyendo que iba a llover. Mientras que el siervo va y viene y cada vez venía diciendo, no hay. No se dice que dice, ¿para qué buscar más profetas? Si tú crees que va a llover, yo estoy contigo, vamos a creer, va a llover. No, él iba y decía, no, nada. Así hizo 6 viajes, pero el séptimo hallamos como la fe de Elías había actuado. Y el hombre dijo, veo por allá una nubecita como la palma de una mano.
Esa fue la señal para Elías. Amén. La palma de una mano. Y ya sabemos cómo la fe de Elías hizo que después de 3 años y medio de completa sequía en Israel, volvió la lluvia al pueblo. ¿Saben ustedes que esa fe del sexto sentido, por supuesto la sabemos como estuvo en el profeta tantas veces, pero en algunos casos de tremenda importancia? Personalmente conocí al hermano Way. Es un inglés, él con su esposa, y él tenía mucha idea de creer que podía evangelizar a los israelitas, a los judíos. Y el profeta fue el que lo convenció que no debiera hacer eso porque no era tiempo, y le explicó todo, y el hombre al fin se convenció. Pero este hombre, por un incidente que sucedió en la iglesia, cayó muerto en la iglesia. Su esposa, que es una enfermera, y otras enfermeras lo chequearon y lo probaron y se dieron cuenta que estaba muerto. Ya los ojos comenzaban a echarse para atrás. El hombre había muerto completamente, ahí estaba estirado. Antes de dar parte a las autoridades, alguien dijo: llamemos al hermano Branham, que acababa de salir del culto, y lo localizaron, no sé si en la parte de atrás de la iglesia o a dónde, o ya en viaje a su casa. Total que él lo regresó a la petición que hicieron, y cuando llegó, el profeta lo tomó por la mano. Lo tomó por la mano, y como lo que hizo no era correcto, el profeta pidió al Señor que lo perdonara y le diera vida. Lo tomó por la mano, y aquel hombre se paró en el acto después que enfermeras graduadas supieron que había muerto. ¿Qué hizo eso? El sexto sentido en operación. Amén, hermano. El profeta narra el caso concreto cuando él fue a Alemania. Y estando allí, estaba en una carpa de miles de personas. Y en Alemania, como en algunos países europeos, mucha gente no sabe, hay muchos hechiceros y brujos. Pero son hechiceros, usted sabe, de la sociedad. En Suiza, esa nación que tanto oímos como una nación la más demócrata del mundo, donde es el recurso de todos los que salen a huir de la justicia porque ya nadie lo saca. Ese es un lugar lleno de hechiceros. Ese es un foco de infección de la hechicería. Bueno, en Alemania el profeta estuvo allí en una campaña. Y algunos de esos hombres querían entablar un diálogo, usted sabe, querer probar su fuerza con el profeta, pero los hombres que dirigían o estaban con el hermano Branham no quisieron darles entrevista a estos hombres con el hermano Branham porque sabían que era tiempo perdido en unos brujos, unos hechiceros. Así que esos hombres entonces se propusieron echarle a perder el culto al profeta. Y se sentaron unos por aquí, otros por aquí, otros por allá, en todo el frente ahí, y comenzaron con sus encantamientos y a pronunciar Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así textualmente lo dice el profeta. Y comenzaron a invocar sus encantamientos allí. Y mientras el profeta estaba ahí predicando, hermano, dice que se puso negro todo el tiempo. Y eran truenos y relámpagos y una nube negra que entró allí. Y él estaba predicando y la gente toda asustada y la gente dándose cuenta de la escena, porque los hombres estaban haciendo sus encantamientos ahí a propósito, enfrente de la gente más bien. Así que era un debate, era ahí un reto directamente al siervo del Señor. Y el profeta estaba dando su mensaje y un hombre interpretándolo. Dice que momentáneamente él mira al intérprete y le dice: no interpretes lo que voy a decir. Y el hombre se quedó callado. Entonces el profeta comienza en inglés, en su idioma, que la inmensa mayoría no entiende, a hablar con Dios. Y dijo: Dios, tú eres el creador de los cielos y la tierra. Tú me enviaste aquí a esta tierra de Alemania porque hay mucha gente tuya. Tú me enviaste en tu nombre y el poder tú lo has puesto sobre mí para que haya gente aquí salvada. Yo ordeno en el nombre de Jesús que salgan estos hechiceros y su poder de aquí. Dice, los truenos rugían. Pero hermanos, de ahí en un momento comenzaron a apagarse y a rugir como en una huida. Y aquello que estaba todo negro y esa nube negra y todo eso raro desapareció y enseguida el sol salió y brilló.
Aleluya. Él creyó que Dios podía hacer lo que él le había pedido. Amén. Dice, cuando eso terminó, dice, miles de hombres y mujeres corrieron al altar, hermanos, ahí pidiendo misericordia todo alrededor del altar. Habían visto a Dios actuar. Amén. Dios lo había hecho por el ejercicio del sexto sentido. Ahora voy a narrarles una de las tremendas experiencias del profeta que nosotros sabemos que corresponden porque son algunas de las cosas que Dios hizo en figura con el profeta. ¿Ustedes recuerdan el asunto de las ardillas y todas esas cosas? Ahora voy a narrarles lo que sucedió en Colorado, en los Estados Unidos, cuando el profeta fue con algunos hermanos, fueron a lo que llamamos, él llamaba la cacería, pero no era más que un tiempo de descanso, porque él iba con algunos amigos a estas tareas de cacería, pero era para que en la noche él pudiera estar con ellos, pero en el día cada quien salía a la cacería, porque los que van a cazar no van todos juntos, se dispersan y después regresan con lo que han cazado. Entonces en el tiempo que el profeta se iba, pues entonces él a veces le espantaba a los animales para que fueran de donde él estaba, donde ellos estaban, y ellos podían cazarlo. Entonces el profeta, la mayor parte de su tiempo, se alejaba de ellos, era para descansar y buscar al Señor. Estando allí ponen la radio y oyen que iba a haber una tormenta de nieve que se iba a precipitar sobre ese lugar, y ordenaban a toda la gente que la carrera la pegaran en todo lo más rápido que pusieran, porque cuando allí se amenazaba con esa tormenta era cosa de minutos, no solamente para que se oscureciera el cielo, sino para que comenzara a caer la lluvia, y enseguida comenzaba a caer la nieve. Y era tan poderosa esa tormenta de nieve, dice que si usted se medio descansaba un poco y usted tenía una carpita, caía tanta nieve que si usted se descuidaba le tapaba la carpa y todo. Las tormentas más furiosas pegan en ese lugar. Entonces el anuncio vino y todo el mundo, dice, por allá por un lugar había como un centenar de hombres y a correr por su vida. Entonces el profeta se reunió con los que estaban y le dijo, ¿ustedes quieren que nos vamos? Y algunos, pues, me imagino yo, ya Dios lo estaba proveyendo la cosa, y algunos, pues, al estar al lado del profeta no tenían mucho temor. Así que le dijeron, hermano Branham, yo no me quisiera ir, el otro, yo no me quisiera ir, el otro, yo tampoco. Bueno, entonces él convino y dijo, bueno, nos vamos a quedar. Pero ya saben que si la tormenta es grande, es necesario recopilar comida, y si vamos a salir, pues vamos a llevarnos cada quien alguna comidita, porque a veces se tarda mucho la tormenta y podemos alguna cosa pasar. El hermano Branham estaba tomando toda la precaución natural y le dijo, de todas maneras, si ustedes ven las nubes que comienzan y la lluvia a caer, enseguida de donde usted esté, corra para el lugar donde nos vamos a encontrar toditos. Es decir, para estar juntos, ¿verdad? Así fue, salieron. Y si al poquito rato, hermano, de haberse salido y estar por ahí un poquito dispersado buscando la cacería, el hermano Branham dice, comenzó a ver las nubes negras, hermano. Y con las nubes negras, el chaparrón de aguacero. Y con el aguacero comenzó a caerle el granizo ya. Le pegaba y empezó a mojarse. Entonces él dice que él comenzó a caminar, porque si él le había dicho a ellos lo que debieran hacer, él debiera ser el primero en obedecer. Así que él comenzó entonces, cogió su rifle, cogió sus corotos, y entonces comenzó a bajar hacia el lugar de la partida. Entonces, cuando el profeta regresaba, dice que oyó de repente una voz que le dijo, párate y regresa. Y él, por supuesto, él no obedecía a toda voz, ¿verdad? Y como usted oye una persona que le habla, usted oye una voz, o oye un sueño, una cosa, no esté supuesto a creerlo todo, discierna esa voz si es del Señor.
Hermano, si el profeta lo dijo así, tenía que haber una razón tremenda. Cuando él oyó, párate y regresa, dijo, ¿y qué será esto? Entonces, él le dio un poco de hambre mientras bajaba, se paró, sacó el sándwich que le había hecho uno de los compañeros, se lo comió y estaba ya dispuesto a seguir porque la lluvia le estaba cayendo encima. Cuando de repente oyó otra vez la voz que le dice, regresa al lugar de donde venías. Y él dijo, regresar a esa tormenta, a esos lugares que es como una selva virgen, oscura, regresar yo ahí a esas tinieblas. De todas maneras, él comenzó a reconocer que era la voz del Señor y dice, regresó como pudo, tanteando porque la lluvia ya le pegaba tan duro en la cara, era ya la tormenta, ya había comenzado ya a desatarse en su furia. Entonces él comienza a regresar como pudo y se quedó allí y se sentó. Y de repente dice, bueno, pero ¿y qué estoy yo haciendo aquí? Se preguntaba. De repente, dice el profeta, dice, usted ven esta Biblia que tengo aquí, dice él, esta Biblia me va a juzgar si yo le digo a ustedes una mentira. Dice, de repente él oyó en medio de la tormenta una voz. Dice, yo soy el creador de los cielos y la tierra. Aleluya. Oyó la voz que seguía diciendo, yo creo los vientos y la lluvia. Dice el profeta, cuando él sintió esa voz, se quitó el sombrero y se quedó quieto. Y el profeta dijo esta palabra, dice, gran Jehová eres tú. Aleluya. Oh, hermanos, la gente no sabe lo que es. Aleluya. Él dijo, gran Jehová eres tú. Dice, el Señor le siguió hablando. Y el Señor le decía, yo soy el que hago cesar los vientos y el mar. Yo soy el que hago que las ondas cesen. Yo fui el que creó el cielo y la tierra. Yo fui el que te dije, habla, y las ardillas llegaron a ser. Yo soy Dios. Aleluya. Y el profeta dijo, sí, Señor. Oyó que el Señor le dijo, habla a esos vientos y a la tormenta y se irán. Dice que el profeta en presencia del Dios de la gloria ahí le dijo, Señor, yo no dudo tu voz. Se paró el profeta, se incorporó y dijo, nubes, lluvia, viento, yo resisto tu venida. En el nombre del Señor Jesucristo, vuelvan a su lugar. Les ordeno que el sol salga inmediatamente, aleluya, y brille por 4 días hasta que termine nuestro tiempo de descanso y yo salga con mis hermanos de aquí. Oh, hermanos, aleluya, aleluya. Dice que se oyó un crujir, hermano, en los cielos. Y de repente él vio ese torbellino que ustedes vieron en la cinta. Ese torbellino comenzó a levantarse y a soplar. Hermano, dispersó esa tormenta por los 4 vientos. Y enseguida se vio el sol brillar. Dice que él estaba allí solamente contemplando, hermano, el panorama, extasiado de ver lo que Dios había hecho. Le dio gracias al Señor y comenzó su camino abajo para encontrarse con los demás hermanos. Cuando oyó la voz que le dijo, ¿por qué no caminas un rato conmigo en esta selva? Aleluya. Dice, hermano, usted puede imaginarse lo que eso significó para mí. Que el Señor le dijera, camina un rato conmigo. Bendito el Señor. De ahí el Señor le habló y le dijo otras cosas. Y demás está a decir. Oh, aleluya. Dicen amén, hermano. Dicen gloria a Dios. Cualquiera que nos oye está pensando que estamos hablando de algunos cuentos. Los que conocimos al profeta sabemos de qué estamos hablando. Amén, hermano. Dice que después de eso ellos bajaron a determinado lugar, no sé, para comprar tal cosa.
Y el profeta, usted sabe, buscando la cosa, le dijo al señor abajo, buen tiempo hay, ¿verdad? Le dijo el profeta al señor allá abajo, donde estaban ellos comprando la cosa. Le dijo el hombre, sí, muy buen tiempo, pero usted no sabe qué cosa tan rarísima ha pasado por aquí. Usted sabe que la oficina de tiempo había dado y habíamos visto una enorme tormenta y de repente se ha ido. ¿Qué pasaría? Y el profeta y los 4 hombres, porque el profeta le contó a los hermanos después, se quedaron callados. Fueron a otro lugar por allá y el profeta vino con la misma preguntita. Señor, qué buen tiempo tenemos hoy, ¿verdad? Dice, sí, buen tiempo, pero señor, usted no sabe. Y le vino diciendo casi idéntica cosa al otro. Pero mire, es un buen tiempo el que tenemos, pero usted no sabe. Había sido ya dado la alarma y el anuncio de una enorme tormenta y ya había comenzado. Pero de repente se fue. ¿Qué pasaría? Amén. Oh, hermanos, el sexto sentido en operación. No hay otra manera de explicarlo, hermano, sino cuando el don de Dios, ese don de la fe. Por eso el Señor dijo, tened la fe de Dios. Amén. El sexto sentido hace posible grandes portentos y milagros. Y nada tiene que ver esto con la mente o con el intelecto. Los 5 sentidos dependen de la mente, pero el sexto está en el corazón. Amén. ¿Ve usted por qué el sexto sentido pertenece a los predestinados? Porque es en el corazón a donde mora la palabra. Amén, hermano. Gloria a Dios. La Escritura dice, con el corazón se cree. Con la boca se puede hacer confesión, pero con el corazón se cree. ¿Qué cree usted que es este sentido? Pregunta el profeta. Dice, ese sentido es Dios. Es la fe de Dios en usted. Es la parte de Dios que entra en usted. Aleluya. Por ese sentido de la fe, Dios trajo al mundo a existencia cuando no existía nada. Dios habló y Él creyó a su palabra y los mundos llegaron a ser. Que podamos nosotros andar en ese sentido. Porque ese es el sentido por excelencia del Espíritu Santo, que depositado en nuestro corazón no nos permite dudar, porque el que a Dios se allega cree que le hay y cree también que es galardonador de los que le buscan. Ese sentido confiesa que Dios siempre cumple su palabra. Y por eso el que tiene ese sentido y lo ejercita, llama las cosas que no son como las que son. Como Abraham, ¿te recuerdan con la promesa dada por Dios para Isaac? El Señor le dio la promesa y Abraham dice que llamó las cosas que no son como las que son, porque él sabía que él no podía tener hijo y su esposa Sara no podía concebir. Y todos los años se ponían más viejos, pero él creyó de esperanza contra esperanza. Dios depositó en Abraham el sexto sentido. El profeta narra otros 2 casos en su mensaje que voy a narrarlo. Uno de ellos es aquel que ustedes ya hace mucho tiempo yo les he contado, pero este es oyéndolo personalmente al profeta decirlo. Él iba con su hijo Billy Paul en una carretera cuando de pronto unos jovencitos de color salieron y lo pasaron y siguieron adelante. Cuando por allá en no sé qué parte de la carretera el carro se volcó y con la volcada el automóvil quedó pisando a uno de los jovencitos. Y parece que el jovencito cayó boca abajo y entonces el carro le cayó encima y le estaba triturando la espalda, la columna. Y aquel muchacho gritaba allí como un desesperado que se moría. Para colmo, algo que yo no sabía, el carro con la volcada se estaba incendiando. Así que al muchacho no le quedaba chance para vivir. Entonces los otros muchachos en la desesperación,
comenzaban a mover el carro y entonces el muchacho de abajo le gritaba: no lo muevan porque me matan, me acaban de destruir. Así que usted entiende que ese muchacho estaba sentenciado a morir, bien cuando le movieran el carro o si lo dejaban allí, el carro incendiado lo iba a acabar de quemar. Entonces, el hermano Branham llegó a la escena y se bajó. Y cuando vio al muchacho en la condición que estaba, sabiendo que lo que le esperaba era la muerte, le dijo: muchacho, ¿tú eres un cristiano? Él dijo: no soy, señor. Entonces le dijo: bueno, te conviene comenzar a orar ahora. Y el negrito le dijo: sí, señor. Y entonces quizás el negrito comenzó, dice el profeta, comenzó el negrito y el profeta a obrar el sexto sentido. Dice que el profeta dejó al muchachito allí porque vio que no podía hacer nada. Se dejó el muchachito allí y se fue por la parte de atrás del carro que estaba volcada. Bueno, él no dice ahí nada, pero su hijo relata, ¿verdad? Y dice que vio cuando puso su mano sobre el carro así, no sabemos qué fue lo que dijo. Pero dice, de repente cuando el profeta está por la parte de atrás, la gente ve que el carro salta, se echa a un lado y el negrito pega su carrera y se va. Aleluya. ¿Ve usted? Oh, hermano, el sexto sentido, la fe puesta en el Señor es una cosa tremenda. ¿Cuánto lo entiende? Él narra el otro incidente que también ustedes saben, pero ya que él lo narra en el mensaje, yo quiero darlo completo para que quede ya. Él narra el otro incidente que fue el de una señora, que era una señora de color también. Por supuesto, yo estoy mirando esto y dándome cuenta que estas cosas sucedieron mientras el profeta viajaba. Tenía que haber un propósito. ¿Verdad que sí? No puede ser mera coincidencia que él se encontrara con ese muchacho y que ese carro volcado le cayera encima del otro y lo estuviera matando. Había un propósito. Dios sabía que iba a estimular la fe en el profeta para hacer eso. Amén. Ahora, en este caso se encuentra con esta señora también de color y estaba manejando un carro Plymouth, dice nuevecito. No tenía ni siquiera los 1000 kilómetros todavía, nuevecito. Cuando de repente, como la carretera estaba un poco resbaladiza, dice que la mujer chocó contra un árbol. Y el choque fue tan tremendo, hermano, que el eje del carro penetró al árbol y esa mujer se quedó ahí entre la espada y la pared, ahí aprisionada, según ella, quejándose que se estaba muriendo porque estaba triturada por las espaldas. Bueno, cuando el carro se paró y él llegó al lugar, estaba un granjero ahí que llamó por teléfono pidiendo que trajeran a una ambulancia. La ambulancia llegó en el momento cuando el profeta llegaba y entonces, por esas cosas, dentro de la ambulancia había un hombre muriéndose. Así que entonces no podían meter a la mujer allí, en el carro, en la ambulancia. Pero de hecho la mujer decía: no me toquen, me estoy muriendo. Estaba quizás triturada por no sé qué parte, especialmente en las prisas. No me toque, Señor, decía ella, no me toque, me estoy muriendo. Cuando vieron la confesión de esta mujer que en verdad se estaba muriendo, usted sabe lo que es que el eje del carro, hermano, se incrustó en el árbol. Entonces dice que cuando la mujer comenzó a decir eso, el profeta se le acerca y le dice: mujer, ¿es usted cristiana? Si usted se está muriendo, ¿cómo está usted con Dios? Y él le dijo: no, Señor, no soy cristiano, pero yo quiero ahora mismo arreglar mis cuentas con Dios. Dice, enseguida el sexto sentido comenzó a trabajar. Y el profeta al lado de esa mujer, no dice él sí oró, ¿qué pasó? Él simplemente dice, bajó el poder al carro. Amén. Y esa mujer que no se podía mover, esa mujer que se estaba muriendo, esa mujer que decían no me toquen, él no sabe cómo, pero esa mujer se paró de allí, se caminó afuera, sana como si no le había pasado nada. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Dice, se levantó y caminó sola. Dice, el poder de Dios obró por el sexto sentido.
Porque está escrito, el justo en su fe vivirá. Hermanos, andamos por fe y no por vista. Si queremos que este don sea ejercitado en nuestra vida, tenemos que apartar toda duda, porque esta fe no acepta pero ni la más pequeña dosis de duda. Esta fe no acepta ninguna clase de duda. Esta fe dice y será hecho. Esta fe pide y cree. Esta fe no ve la sanidad, no ve la respuesta, pero está creyendo que Dios lo va a hacer. Amén. Toda duda tiene que ser apartada. Tenemos que permitir que el sexto sentido domine nuestros sentidos naturales. Ahora usted sabe que los sentidos naturales, cuando no están sujetos a este sentido, se convierten en los más grandes enemigos. ¿Usted me entiende? Tomemos por ejemplo sencillamente el caso de Abraham. Si Abraham no hubiera tenido el sexto sentido puesto para dominar a los otros, ¿qué hubiera pasado? Bueno, Dios me prometió un hijo, pero quizás si me lo hubiera dado cuando todavía tenía los 75 años, que todavía tenía un poco de virilidad. Pero ahora ya tan viejo, ya tengo 99 años. Bueno, quizás Dios me lo dijo para alegrarme, pero yo estoy muy viejo ya yo no tengo ninguna fuerza. Y mi mujer menos, no hay capacidad para que podamos procrear. Eso es lo normal, porque los sentidos naturales están para decirnos esas cosas. ¿No es así? Ahí está. Aquellos jóvenes que metieron en el horno. Si alguna persona le dice, bueno, ¿y qué te va a pasar cuando te meten en el horno? Le dice, lo mismo que te puede pasar a ti si yo prendo una vela y tú le metes el dedo. El hombre le mete el dedo a la vela, se quema. Bueno, eso es lo que me puede pasar a mí en lo natural cuando yo caiga en el horno. ¿Está claro? Pero la fe dice, Dios le va a quitar el fuego o el calor a eso. Amén, hermano. Lo natural nos dice que por lo que usted ve, por lo que usted olfatea, por el tacto, por lo que usted entiende, que si a un hombre lo meten dentro de un foso de leones, lo más natural es que unos animales que usted entiende que están hambrientos, que los tienen así a poca comida, justamente para esos propósitos. ¿Ve? Que al meterlo dentro de eso, ¿qué va a pasar? Al caer esos leones se lo van a comer. Eso es lo que el sentido natural le dice. Pero aquel sentido no le hace caso a eso. Eso es lo que de verdad pasará. Pero si la palabra de Dios dice que no me va a pasar nada, no me va a pasar. Entonces él no admite que ese sentido natural le meta miedo, sino que lo aparta. ¿Lo entiende? Usted tiene una enfermedad tremenda, tiene cáncer. Tiene una enfermedad ya reconocida como incurable, ya usted no puede ser sanado. Eso es lo que el médico le dice, eso es lo que el laboratorio le dice. Ya usted está aprobado, ya usted lo que tiene que hacer es resignadamente esperar la muerte. Si le vienen muchos dolores, le dice el médico, aquí está. Cuando le vengan muchos dolores, me le ponen esta ampolletica, es únicamente para calmarle el dolor. Ya el cáncer le tiene los intestinos, le va para los pulmones, ya va para acá. Ese se muere cualquier día porque no hay remedio. Entonces, ¿qué le dicen a usted los sentidos? Eso es verdad en lo natural, porque para eso en lo natural le fueron dados los sentidos. Pero usted es un hombre o una mujer que tiene el sexto sentido. Entonces, el cáncer se lo está comiendo. Pero usted oye la Biblia que dice, por su herida fuimos nosotros curados. Usted oye que la Escritura dice, yo soy Jehová, tu sanador. Usted oye que la Escritura dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Usted oye la palabra que dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Haga oración. Llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe. Amén. ¿Cuál fe? Esa fe del sexto sentido.
La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Qué dice el enfermo? Dice, aleluya, yo me siento enfermo, no puedo comer, no puedo hacer esto. Pero Dios dice, la oración de fe sanará al enfermo. Yo estoy enfermo, en lo que oren por mí digo, aleluya, gloria a Dios, yo soy sano. En su caso lo pueden llamar loco. Los vecinos pueden decir lo que quieran. Los médicos pueden decir lo que quieran. Pero el sexto sentido está diciendo lo que Dios dice. Amén, hermano. El sexto sentido entonces no acepta lo que el sentido natural le dice, porque el sentido natural lo ha tocado, lo ha oído, lo ha visto, lo ha olfateado, lo ha probado. Pero entonces el sexto sentido le dice al oído y le dice al tacto, cállate. Amén. Porque yo tengo más poder que tú. Amén, hermano. Eso es exactamente lo que es. El sexto sentido se pone por encima porque el sexto sentido no tiene que oír para saber que Dios dijo la verdad. No tiene que ver para creer. Amén. No tiene que tocar para saber que una cosa está allí. El sexto sentido cree porque Dios lo dice. ¿Ve usted? Esa es la fe que permite que usted descanse en la palabra. Y en vez de estar recurriendo acá y recurriendo allá, descanse en la palabra. Porque el sexto sentido le da a usted lo que Dios promete en su palabra. Amén. Entonces no aceptemos de los sentidos naturales lo que contradiga la palabra de Dios. Si Dios le dice que por la oración usted será sano, entonces no acepte que el sentido le diga, pero si yo todavía estoy enfermo, no lo acepte. Porque si Dios dice que está sano, entonces Dios dice que Él llama las cosas que no son como las que son. Así que el sentido le dice, no soy sano, pero Dios dice, yo digo que está sano. Entonces Dios llama las cosas que no son como las que son. Amén. No acepte entonces de los sentidos naturales lo que contradiga la palabra. No acepte de los sentidos naturales su razonamiento. Los sentidos naturales razonan. Dice, pero si ninguno ha sido salvo de esta enfermedad, yo seguramente que no puedo ser sano. Yo tendré que morir con esta dolencia. Bueno, si usted lo confiesa de esa manera y usted lo acepta, está probando que el sexto sentido está ausente. Amén, hermano. ¿No se siente herido por esto ahora? Amén. El sexto sentido está ausente o usted algo le está pasando. Amén. No acepte que los sentidos le digan algo contrario a la palabra. Porque el sexto sentido no admite derrota. Los cinco sentidos razonan. Para eso nos fue dado. Para razonar las cosas correspondientes a este mundo. Usted puede razonar y no estar errado cuando usted dice que si usted sale a la carrera para la calle y usted sabe que esta es una calle muy traficada de automóviles, la razón le dice que usted puede ser arrollado. ¿Y quién va a dudar eso? Eso es algo razonable porque está hablando de algo en lo natural. Un vehículo no se requiere fe para ver ahí un carro y saber que ahí existe. La fe, no, ahí no hay fe, ahí estamos viendo. La razón le dice que si usted corre, usted puede un carro chocarlo y matarlo o herirlo. Pero cuando se trata de la palabra y Dios le dice a usted, por su herida fue usted sanado, la razón no puede entrar contra la fe para decirle, bueno, eso lo dice la Biblia, pero a mí no se aplica. La fe no acepta eso, porque ya eso es razonar en contra de la palabra. Está el Señor sanando a alguna gente
y usted es una persona enferma y dice, bueno, esos son ellos, pero yo no sé, a mí como que no me corresponde. Ese es el razonamiento. ¿Ve usted? Entonces el razonamiento en contra de la palabra, el sexto sentido lo aparta, no lo acepta. Dice como dijo el cieguito, y dice como dijo el joven paralítico, por su herida yo fui sanado. Y no acepta derrota porque el sexto sentido no admite derrota. ¿Lo entiende, hermano? No admite derrota. Entonces tenemos que dar lugar al sexto sentido de la fe para destruir consejos y razonamientos. Porque la fe nos es dada por el Espíritu Santo para guiarnos por la palabra a toda verdad. Entonces esta fe tiene su base en la palabra. ¿Por qué? Es fe de Dios. Nuestra versión en Marcos 11 dice tener fe en Dios. La traducción literal es tener la fe de Dios. Ya ustedes oyeron al hermano Oliver hablar de eso. Es una fe que nos es dada por Dios. No es tener fe en Dios como si fuera un producto nuestro. Es el producto de Dios en nosotros por su Espíritu a favor de su palabra. Entonces esa fe de Dios es la fe que Dios pone en el convertido genuino, en el que ha nacido del Espíritu y la palabra, y esa fe en el creyente es fe dada por Dios. Entonces fe de Dios. ¿Por qué? Porque si es fe de Dios y Dios es la palabra, porque dice la palabra era Dios, fe de Dios es fe de la palabra. ¿A quiénes da esa fe? Sin excepción, esa fe es dada a los predestinados de la hora. Dicen amén, hermano. ¿Verdad que debemos vivir en esa fe? Aleluya. Entonces no deje que los sentidos lo dominen. Por alguna razón Dios ha permitido que en esta edad o en este tiempo vengamos con un mensaje que pareciera un mensaje pentecostal, pero que es un mensaje de la Escritura todavía para hoy. Porque sin esa fe de Dios no puede haber el rapto. Amén. Sin esa fe de Dios nosotros no tendremos nada. Sin esa fe de Dios usted no puede creer a toda la palabra de Dios. Sin esa fe usted puede creer a parte de la palabra, pero no a toda. Pero con esa fe usted creerá toda palabra que sale de la boca de Dios. Dicen amén, hermano. Incline su cabeza y vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora por este mensaje, Señor, tan sencillo, tan ilustrado de tu siervo, que nos enseña tanto. Te rogamos, Señor, tú que has permitido que este mensaje sea dado, que en tu providencia lo apliques a nuestra vida y nos permita, Señor, experimentar en verdad esta fe de Dios. Aleluya. Esta fe que tú has puesto en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Concédenos, Señor, conforme a tus designios, obrar esta fe para ver el fruto en nuestra vida cristiana de las cosas que te pedimos y de las cosas que tenemos necesidad. Líbranos y guárdanos de toda duda, de toda la expresión de nuestros sentidos que puedan venir para luchar en contra de este don que nos has dado. Ayúdanos para darle lugar siempre a este don, a esta fe, para que tenga dominio sobre nuestros otros sentidos. Que en tu gracia, Señor, tú nos concedas ahora ver esta fe que vaya en aumento de día en día, una fe que tome y reciba de lo sobrenatural. Gracias, Señor. Así creemos que en tu providencia tú lo haces. Si hay algún hermano o hermana, alguna vida al alcance de nuestra voz aquí en el auditorio o a través de esta cinta, que está en alguna lucha, con alguna dolencia o alguna enfermedad, con alguna calamidad, Señor, que sobre su vida puede estar, ahora con estas palabras, Padre,
Ejercita esta fe en esa vida. Levántala para que confiese tu palabra y para que recibiendo, Señor, esa fe en su corazón, estimulada por ti, ahora por tu Espíritu, él sea librado de toda dolencia, ella sea librada de toda enfermedad, de toda calamidad, y cante victoria en Jesucristo nuestro bendito Salvador, por la fe de Dios en tu palabra. Padre, concede que así sea. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Este mensaje fue predicado el día 13 de agosto del año 1967. Esperamos sea una revelación viva para usted.